Bueno, buen día a todos. Esta vez salimos nosotros con HDP y Radio Concierto con Héctor. Estamos en una exclusiva con el presidente de la República, don Mario Abdo Benítez. Presidente, buen día. Se tornó costumbre en los últimos tiempos. Hace 5 años le entrevistábamos con Héctor. Fue algo así, cuando usted estaba en campaña para ser presidente. ¿Se imaginó esta realidad de hoy de tener casi como costumbre venir al Alto Paraná, inaugurar obras, según vimos su agenda, ¿no? Sí, no, contento, realmente vivimos tiempos muy duros, esa es la realidad, ¿verdad? Desde que asumimos la conducción de la nación, creo que podemos decir de que tal vez haya sido el periodo presidencial más difícil que le haya tocado a ningún otro presidente, desde la guerra del Chaco o desde la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Realmente fueron tiempos duros y a pesar de eso, nos concentramos en tratar de cumplir los objetivos que planificamos en campaña. Nosotros hicimos una campaña electoral muy responsable. Yo, por más de que nunca antes tuve experiencia siendo parte del Ejecutivo, porque yo, como ustedes saben, más o menos mi historia política, yo la primera vez que ocupé un cargo, diríamos, remunerado fue como presidente del Congreso, o sea, como congresista y después presidente del Congreso, que fui electo por mi lista propia y después ya presidente de la República, ¿verdad? Pero digo esto porque a pesar de no tener a lo mejor mucha experiencia en la administración de la burocracia pública, nosotros construimos un proyecto con algunos objetivos tal vez que sean intangibles. Uno de esos objetivos que aparentemente son intangibles es justamente hacer una planificación ya de la propuesta electoral, conociendo el tiempo y las limitaciones de tiempo, valga la redundancia, y de recursos que tienen 5 años la administración de la burocracia pública, ¿verdad? Y decía esto porque nos enfocamos mucho a lo mejor en no mucha presencia mediática, porque cuando uno habla, yo trato de hablar cada vez que tengo algo que contar, ¿verdad? No simplemente hablar por hablar. Y yo creo que ahora, culminando ya nuestro mandato a más de 4 años y 3 meses desde que iniciamos la gestión de gobierno, es momento a lo mejor de poder hablar y que nuestras palabras estén acompañadas con argumentos reales, auditables, de una gestión que a pesar de las dificultades pudimos cumplir en gran parte de lo que nos hemos comprometido en campaña, ¿verdad? Y acá en Alto Paraná también, ¿verdad? Creo que Alto Paraná fue un departamento donde el Estado paraguayo tuvo mucha presencia en estos años. Y llevamos adelante obras que muchos no creían que íbamos a llevar adelante. Hoy son hermosas realidades que van a transformar no solamente el Alto Paraná, sino que desde el Alto Paraná, la República del Paraguay. Dentro de su visión y presentando toda, si bien usted dice no, la cuestión mediática quizás no le resultó, ¿verdad? O no prefirió eso, ¿verdad? ¿Cree que el Alto Paraná le reconoce esto que está dejando como legado, presidente? No, yo creo que la historia siempre se escribe después. Yo no conozco un solo mandatario, por lo menos en la región, que haya sido reconocida su gestión en el tiempo que está al frente de la gestión. Porque lo bueno es obligación nomás luego del presidente, y las falencias de cualquier área, a pesar de que no sean culpa del presidente, se lo atribuyen siempre a la conducción de la nación. Y nosotros hemos visto en todos los liderazgos de Latinoamérica eso, ¿verdad? O sea, los presidentes, son muy pocos los presidentes que salen bien de su gestión. Si uno mira, por ejemplo, los números del presidente anterior, o de Franco, o de Lugo, o de Toto, o de Nicanor, si uno ve los números de reconocimiento de una gestión en el momento de la gestión, siempre reflejan un poco el desgaste natural que tiene el que está al frente de la nación paraguaya. Pero sí creo que mucha gente, como veníamos hablando, en voz baja reconoce lo que se hizo, reconoce lo que se hizo en pandemia, reconoce las grandes obras inéditas de conectividad, reconoce haberle abatido a la cabeza del EPP, reconoce que tenemos la mayor inversión en la historia de la ANDE,
reconoce que vamos a llegar a nuestra soberanía energética con la entidad binacional Yacyretá y con la subestación de Iguazú, la línea doble eterna que estamos tras que nunca se hizo, 2 puentes internacionales por primera vez en la era democrática, la mayor generación de potencia de energía, que es la maquinización del brazo Añacuá, en fin, y los resultados en términos de lo que nos tocó vivir, ¿verdad? La expansión de nuestro sistema de salud, de 216 camas de terapia a 800, de 4 departamentos con camas de terapia intensiva a 16 de los 17 departamentos, ¿verdad? Y todo eso donde tuvimos que redireccionar gran parte de nuestro esfuerzo durante 2 años y medio para enfrentar la pandemia y fortalecer nuestro sistema de salud, y no solamente nuestro sistema de salud, cuidarles a los trabajadores formales e informales, a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, a pesar de las crisis, creo que hemos avanzado mucho en compromisos que se hubiesen hecho ya mucho antes, ¿verdad? Porque por eso decía, uno de los grandes desafíos es cambiar la velocidad del desarrollo de nuestra democracia, del manejo de la burocracia pública, y demostrar que se pueden hacer cosas que antes la gente no creía, ¿verdad? Estamos haciendo dos hospitales de alta complejidad por primera vez. El último hospital de alta complejidad que se hizo en el Paraguay fue el Hospital Nacional de Itagua. ¿Hace cuánto? 45 años. Ahora estamos haciendo 2, el Gran Hospital del Sur, que ya están, y el de Coronel Oviedo, que seguramente ustedes suelen ver al ir a Asunción. Estamos planificando uno acá con lo que hicimos con las viviendas, otro en Curuguatí, otro en Caguazú, otro en Santaní. O sea, imagínate que en 30 años de era democrática no se hicieron obras importantes, y nuestro legado, lo que yo quiero que nuestro legado sea, es que al próximo presidente le digan a Perampo, ¿cómo si se hizo esto en tanto tiempo? Bueno, usted, o sea, ya no tiene que retroceder esa apuesta a administrar la burocracia pública de una manera diferente. Nosotros tenemos resultados en todas las áreas, y eso es auditable, eso no es un discurso del presidente, ¿verdad? Dentro de todo eso que dice el presidente, de las obras, de las inversiones y compañía, la deuda pendiente que como ciudadanos vemos es el tema de la reestructuración de la función pública. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no se pudo hacer esa reestructuración de la función pública? Nosotros tenemos una ley que está hoy en el Congreso de la Nación, que es la ley del servicio civil, de la función pública. Esto ya fue presentado por el Poder Ejecutivo, y esto nos va a permitir tener una herramienta para poder... ¿Cuál es nuestro objetivo de la función pública? Hay que tener en cuenta algunos números, Héctor. La población económicamente activa en Paraguay, el 11% está en la burocracia pública, es la menor de la región por lejos, Bueno. Ahora, de que esa burocracia pública sea 100% productiva, voy a mentir. Nosotros tenemos que profesionalizar a nuestra burocracia pública, tenemos que especializar a nuestra burocracia pública. El gran desafío es convertir de una burocracia pública parásita, que es la que te consume del presupuesto general de gasto de la nación y no te produce nada, a una burocracia pública productiva. O sea, que yo te pague a vos 10 millones, si vos me producís 10 millones, 1000 guaraníes, ya pagaste lo que te paga el pueblo y produciste 1000 guaraníes más. Entonces, el gran desafío es una reestructuración y una reingeniería de la burocracia pública, y eso es fundamental para cualquier presidente. Yo que soy presidente y que me tocó trabajar con la función pública y con los trabajadores y con los funcionarios públicos, mucho pudimos hacer, porque hay una muy buena burocracia pública en Paraguay, pero todavía hay que avanzar hacia profesionalizar, especializar, y que la burocracia pública realmente migre totalmente a convertirse en una burocracia pública productiva y no parásita al 100%, ¿verdad? Pero hay que rescatar. El funcionario público, mira, tenés gratas sorpresas en términos del compromiso con su institución. Lo que pudimos hacer en este tiempo, lo que se hizo en obras públicas, se hizo con gente de la casa. Arnoldo Vince estuvo a la cabeza, pero se hizo con la gente de la casa, y Arnoldo Avins es el ministro de Obras Públicas que más rutas hizo en la historia del Paraguay, ¿verdad? Lo que hizo Félix Sosa en la Andes, se hizo con gente de la casa. Félix Sosa es de la casa, y nosotros tenemos los 2 años de mayor inversión en la historia de la Andes. Y eso, ¿sabes lo que significa? Empleo, Héctor, porque si la Andes te trae energía de calidad a cada rincón del país, entonces las industrias, ¿quién va a instalar
industrias en un país donde no tiene energía de calidad, donde tu industria se puede quemar o no puede tener energía continua para la producción y puede tener un costo por parar a cada rato, o peor aún porque se te quemen las máquinas. O sea, para tener la soberanía energética, la energía limpia y renovable que producimos, que produce la fuerza de la naturaleza y la ingeniería del humano acá sobre el río Paraná, si no está hasta allá en el fondo del Chaco paraguayo, disponible con calidad para poder convertir nuestra materia prima en materia industrializada, no nos sirve de nada que esté solamente acá para tener un parque industrial acá. O sea, nosotros tenemos que llevar energía de calidad a toda la rincón, y eso significa generar empleo. Y todo eso se hizo con esta burocracia pública. Tenemos récord en viviendas sociales, y lo que se hizo en salud pública es inédito, ¿verdad? Antes de pandemia y obviamente a consecuencia también de los fondos que tuvimos para la pandemia, para expandir nuestro sistema de salud. Pero sí, nosotros presentamos un proyecto de ley para profesionalizar. ¿Y qué pasó con eso? Está en el Congreso, se está debatiendo en el Congreso. Vos sabés que es muy resistido y también mal interpretado, porque toda ley no tiene ningún efecto retroactivo. Sí. O sea, todos los derechos adquiridos de los funcionarios públicos se respetan. Esta ley va a aplicarse para el futuro. Y lo que se hace es se garantiza un sistema de carrera donde el funcionariado público va a llegar hasta un nivel totalmente de acuerdo a sus méritos, y la parte de discrecionalidad que va a tener el político que está mandando va a ser mínimo, ¿verdad? Van a ser ya los cargos de confianza se reducen y se amplía el proceso de meritocracia, que eso permite una garantía al funcionario público que no va a ser manoseado de acuerdo a la coyuntura política temporal de un u otro sector al frente, ¿verdad? Eso se está trabajando, se está debatiendo con los funcionarios públicos, y una ley que seguramente se va a profundizar su tratamiento después de las elecciones, porque si no se va a politizar totalmente, ¿verdad? El tema impositivo, presidente. Se tocó algunas cosas, se arregló algunas cosas, pero aún sigue el problema de la evasión. Nosotros hicimos la primera reforma tributaria el primer año, que le costó un ataque inmisericordia al exministro de Hacienda, hoy vicepresidente del BID, Benigno López, se acordarán ustedes. Pero hicimos el primer paso, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que buscamos? La simplificación del sistema tributario paraguayo y generar presión a los sectores que más ingresos tienen. Y conseguimos. Pasamos de 800.000, nuestro proceso de formalización creció de 800.000 contribuyentes a casi 1.500.000 contribuyentes en un periodo de 4 años. ¿Por qué? Porque simplificamos el proceso tributario y generamos presión en los sectores que más ganan. Por ejemplo, el IDU, que es el impuesto para la distribución de utilidades, que antes no teníamos, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos recaudando ya casi 400 millones de dólares más que antes no tenía el Estado paraguayo a consecuencia de ese proceso de reforma tributaria que hicimos el primer año, que salió con consenso generalizado, ¿verdad? Y hoy tenemos esa herramienta que nos tocó. Esa herramienta en 2 años donde tuvimos que enfrentar la pandemia y no tuvimos el crecimiento económico que hubiésemos esperado, ¿verdad? Pero de cualquier manera hoy tenemos, gracias a ese proceso de simplificación tributaria, gracias a esa reforma tributaria que hicimos, hoy tenemos casi 400 millones de dólares que pudimos recaudar de los sectores que más pagan impuestos, y les simplificamos para profundizar el proceso de formalización a los sectores de menor ingreso, diríamos, ¿verdad? Pero estamos profundizando el proceso de formalización y estamos impactando mayor presión tributaria en los sectores que más ganan, manteniendo nuestra ventaja competitiva y nuestra ecuación tributaria competitiva en el Paraguay, que es un atractivo y una estrategia país. Por eso nosotros tenemos en estos 4 años con pandemia la mayor inversión extranjera en la historia del Paraguay. ¿Por qué? Porque la gente está reconociendo al Paraguay como un activo para el trabajador, para el empresario. Un activo que ya no es un activo solamente de los paraguayos. Por eso es la mayor inversión extranjera. La gente viene a utilizar como plataforma Paraguay para venderle a la región, ¿verdad? Y eso es muy importante para nosotros porque significa que nuestro modelo funciona. Y la instalación de empresas, la instalación de inversiones acá generan al fin y al cabo fuentes de trabajo para nuestra gente, ¿verdad? Paraguay es el país con menor desempleo en el Mercosur.
Dentro de esta reforma impositiva que le habló Héctor, ¿verdad? Hace poco le alcanzó a Ciudad del Este en la cuestión de los electrónicos con alguna modificación positiva para los importadores y los comerciantes, ¿verdad? ¿Eso qué espera que represente para el Estado en cuestiones de ingresos? Esas fueron, nosotros tomamos varias medidas desde julio de este año, ¿verdad? Paraguay ya vio, nosotros ya vimos las consecuencias que podían traer, las consecuencias inflacionarias que podía traer la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, desde julio nosotros estamos tomando medidas para mitigar los efectos de la inflación y para poder ayudar al proceso de reactivación económica, ¿verdad? Y principalmente a los sectores que fueron más golpeados en pandemia. Y tomamos muchas medidas. Esta que mencionan es una de muchas que se tomaron. Por ejemplo, mantuvimos el pasaje hasta fin de año, tenemos el mismo precio que nos sube. Eso le costó un subsidio casi de 27 millones de dólares al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero para que el ciudadano pueda mantener los pasajes. El pasaje y el transporte es subsidiado en todo el mundo, no es solamente en Paraguay. Otra medida que tomamos pudimos llevar adelante el proceso de refinanciamiento de ANDE y de SAP, reduciendo todos los intereses moratorios para que la gente pueda recuperarse. Llevamos adelante una articulación con la banca pública donde se mantuvieron los niveles de intereses bajos. Gran parte del sector productivo hoy está migrando a la banca pública porque a consecuencia de la pandemia la política monetaria del mundo es subir la tasa de interés. Estados Unidos sube, todos los países del mundo para combatir la inflación. Esas son medidas económicas básicas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros mantuvimos las tasas bajas para darle créditos a mayor plazo y a menor costo a todo el sector productivo, al sector comercial y a las pequeñas y medianas empresas para que se puedan recuperar, ¿verdad? Entonces, son muchas. Las que tomamos acá forman parte de acompañar a los sectores que fueron golpeados. Odesur trajo un gran ingreso importante a los hoteles, a la gastronomía, a los sectores de entretenimiento y a general a toda la industria que se fue involucrada y generó ya un impacto positivo de recuperación. Y nosotros sabemos que la frontera, a consecuencia de las medidas sanitarias que tuvimos que cerrar frontera por mucho tiempo, acá muchos sectores fueron perjudicados, ¿verdad? Por las medidas, fueron golpeados. Entonces, estas medidas que tomamos primero con la visión de darle un respiro en este tiempo que hay una recuperación económica. Paraguay tiene 2 meses consecutivos de crecimiento económico importante. Se está viviendo un momento de recuperación. Y lo que queremos con estas medidas es darle un poco un aliciente a este sector que fue tan golpeado a consecuencia de la pandemia. Por eso bajamos el impuesto, el IVA diferenciado para el turismo de compra, 1% de 1,5 a 1 en noviembre y 0,5 en diciembre. ¿Qué esperamos con esto? Que la gente también profundice su proceso de formalización. Y ojalá que esto refleje en mayor recaudación, mayor ingreso para el sector privado y también mayor recaudación, como ya pasó en la reforma que hizo Nicanor. Nicanor, ¿te acordás que bajó el impuesto a la renta de 30 a 10% y el resultado fue mayor recaudación? La gente decía, pero vamos a pagar 20% menos. ¿Pero qué hizo la gente? Dijo, es rentable pagar los impuestos antes que seguir evadiendo los impuestos. Los impuestos se volvieron competitivos y el Estado paraguayo consiguió mucho mayores ingresos a pesar de que redujo la tasa de impuesto a la renta. Y nosotros esperamos, esto es como un plan piloto, diríamos, ¿verdad? Se va a seguir si es que hay buena claro, si nosotros vemos que esto genera recaudación, genera mayor competitividad para el comerciante de frontera y eso le hace vender más productos y generar mayores ingresos para el sector privado y para el fisco, estas son medidas que van a continuar con el tiempo. Presidente, usted se presenta ahora en una candidatura partidaria, ¿verdad? Y lógicamente da su confianza a un miembro de su equipo para la presidencia de la República, quizás pensando en que esto de los cuales usted está hablando pueda continuar, ¿verdad? ¿Cree en eso que en voz baja, dijo usted hace rato, que la gente reconoce en voz baja tal cosa, eso se puede traducir en votos? ¿Usted cuentan que eso se traduzca en votos el 18 de diciembre? Dos cuestiones. Primero, la lucha por el servicio público, la lucha por principios, por ideales, por una visión, que es lo que tenemos nosotros la obligación, ¿verdad? Nosotros tenemos una obligación, quienes ocupamos liderazgos políticos en el Paraguay, de defender una visión. Esta es nuestra visión. Nuestra visión está plasmada en nuestra gestión. ¿Verdad? Volver a ver el Paraguay en grande, la ruta bioceánica,
el puente acá de integración, el puente Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, o sea, obras que para mí se hubiesen hecho mucho antes, grandes hospitales de alta complejidad, 4.000 kilómetros de conectividad en un país que no tiene acceso a los grandes mercados porque somos un país sin litoral, lo mínimo que tenemos que tener es ruta. La mayor inversión en la historia en distribución de energía. O sea, esa es una visión. Yo no quiero que eso se interrumpa. Y 5 años, uno puede empezar un proceso, pero lo que yo apuesto en la candidatura de mi ministro, del ministro de Obras Públicas, del mejor ministro de Obras Públicas que tuvo la historia del Paraguay. O sea, eso no se puede no ver. No se le puede decirle que es un inútil. Claro. En la cartera que él administró rompió todos los récords. Pero ¿cómo va en votos eso? Y bueno, y eso es lo que digo, mi obligación es hablarle a nuestro pueblo y hacer el esfuerzo de que este modelo, el gobierno pasado hizo menos de 50 kilómetros de ruta asfaltada en el Alto Paraná. Nosotros ya inauguramos 257 y estamos en proceso de 140. O sea, imagínense la diferencia. O sea, ¿cuántas veces más? Con pandemia. Le está pidiendo a la gente que reconozca. No, lo que te estoy diciendo son realidades. Son realidades. Sí. Ahí está el multiviaducto del kilómetro 7. Licitamos nosotros con Itaipú. ¿Verdad? El puente de la integración. Yo cuando me fui a visitar la Temer, como presidente le dije, vamos a cambiar la fuente de financiamiento, porque este puente ya estaba adjudicado hace no sé cuántos años y para Brasil no era prioridad. Y yo le dije, una obra que simboliza la integración entre Paraguay y Brasil, que es la Itaipú Binacional, que financie 2 puentes que van a fortalecer después de años. ¿Hace cuánto se construyó el puente acá de la Amistad? Era 57. Cuestión de voluntad. Era cuestión de voluntad, digo. Claro, voluntad. Ir a pelear. Claro, y ahí conseguimos, no uno, dos puentes internacionales. Bueno, y si yo quiero, vamos a hacer uno con Argentina, vamos a llegar a un acuerdo más adelante, antes que yo salga. Pero, ¿qué es lo que quiero? Yo tengo la obligación de decirle a nuestro pueblo, a pesar de que puede estar enojado conmigo, porque en la pandemia no pudo renovar su moto, porque la comparación para el pueblo no le sirve. ¿Verdad? Que en la pandemia Paraguay haya caído 0,0%, mientras que en la región cayó 7,4%, al pueblo en su bolsillo no le sirve decir, está bien, somos el mejor de la región, pero yo no pude renovar mi moto y me quedé endeudado y no pude comprar mi tele. Entonces, pero en algún momento yo creo que la gente, y en esta campaña aprovechamos a la gente para contarle nuestra verdad, rendir cuenta de nuestra gestión, y ojalá que la gente piense, ¿verdad? Porque con esa historia que el paraguayo tiene memoria corta, que ya se olvidaron todo lo que hicieron los otros y que ahora hay que castigarle al gobierno de turno, me van a castigar no sé por qué, somos el país que mejor salimos en la pandemia, que instalamos camas de terapia intensiva, cuadruplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva, hospitales de alta complejidad, grandes obras de conectividad, le abatimos a la cabeza del EPP después de 20 años al crimen organizado, o sea, ¿en dónde es lo que fallamos para que no nos quiera votar la gente? Pero no importa, lo importante es seguir. La lucha por los principios no tiene un cronograma electoral para mí. Nosotros podemos ganar o perder las elecciones, pero nosotros vamos a llevar adelante y vamos a defender esta visión de un Paraguay grande, de un Paraguay de la gente, de un Paraguay para la gente que construimos, no un Paraguay donde se prioriza. ¿Qué hubiese pasado en pandemia si quienes estaban al frente de la nación eran personas enamoradas al dinero y no defendían la vida de la gente? Que estaban pensando, bueno, van a perder los comercios, van a perder los shopping, vamos a perder esto, lo otro, y no cerraban la frontera como yo cerré ante el primer caso de COVID. Y mientras que el mundo y los países del primer mundo colapsaban su sistema de salud, Paraguay se estaba preparando, ampliando, construyendo pabellones, invirtiendo en camas de terapia, incorporando a más de 12.000 nuevos vínculos a nuestro sistema de salud para enfrentar la pandemia. Paraguay la primera hora enfrentó en el 2021, mientras que el mundo colapsó en el 2020. ¿Verdad? O sea, ¿y cuáles hubiesen sido las decisiones si quienes estaban al frente del país son personas enamoradas del dinero? Yo espero que eso se traduzca en votos. Yo espero que la gente apueste a... Y ojalá que Arnoldo sea mucho mejor que Marito, yo le voy a aplaudir, ¿verdad? Pero yo tengo mucha confianza en que la gente va a reconocer el trabajo y al fin y al cabo el 18 de diciembre va a ser un día donde el pueblo paraguayo va a salir a hablar y yo soy absolutamente respetuoso de la voluntad del pueblo. Yo creo que hay muchas posibilidades de que nuestro proyecto triunfe, yo estoy convencido de eso, a pesar, reitero, que nos tocaron los años seguramente más difíciles de la historia y obviamente, naturalmente, el dispositivo mediático
que funciona como un contrapoder al poder. Yo muchas veces me río y ustedes se van a reír más que yo cuando la gente dice la prensa nunca cuenta la verdad, no cuenta las buenas noticias. La prensa no está para contar las buenas noticias, la prensa está para cuestionar a la autoridad, para hacer un contrapeso a la autoridad. ¿Usted no cree que le ganó la contrapropaganda? No sé, yo creo que eso es natural de todo proceso democrático. A mí no me molesta cuando se busca cuestionar a la autoridad. Yo creo que ese es el rol fundamental de la ciudadanía y de la prensa. Pero también tiene que haber una mirada objetiva en algún momento. Yo miraría por otro lado, presidente. Por ejemplo, el caso de los ejes obreros de Itaipú. 980 millones de dólares para repartir que usted veta. A pesar de la presión política del populismo de los senadores y diputados. Ahora senadores y diputados, el populismo nuevamente con el tema de los intendentes. Usted no vetó esa ley. ¿Por qué no vete? Son dos cosas diferentes y te agradezco por la pregunta. Uno, lo de Itaipú depende de mí. Es atribución directa del Ejecutivo, ¿verdad? Porque pagar eso tiene que ser una instrucción del Ejecutivo que tampoco va a ser una instrucción, porque Itaipú tampoco no es solamente Paraguay, ¿verdad? Es una binacional y eso hay que entender. Yo al vetar eso defendí los intereses de mi país, porque mañana Brasil puede sacar una ley en el Congreso brasileño diciendo que se baja por la tarifa y yo voy a permitir que una ley del Congreso esté por encima de un tratado internacional. Si yo aceptaba esa ley, mañana Brasil me puede decir, pero vos aceptaste con una ley de tu Congreso, vos modifique el tratado. Y por una lógica simple de derecho, la pirámide de Kelsen, de orden de prelación, por tener la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes. Yo no puedo irme al revés. O sea, yo estoy defendiendo la binacionalidad y los intereses de la nación paraguaya en una binacionalidad. Que mañana una mayoría coyuntural en Brasil no me cambie la regla de juego de un tratado internacional que se construyó por consenso entre ambos países. Entonces, esa es una atribución mía. El caso de los intendentes no es mía. No, eso es una cuestión, yo puedo vetar, no hay problema. ¿Y cuál va a ser el resultado? Me van a levantar el veto, porque eso es un acuerdo político. Los intendentes representan a todos los partidos políticos. Esos partidos políticos están representados en el Congreso de la Nación. ¿Quiénes están representados en el Congreso de la Nación? Ahí están representados todos los partidos políticos. Y ellos generaron un consenso para presentar este proyecto de ley. ¿De qué me va a servir a mí vetar? Voy a vetar, va a ser un veto simbólico. Y voy a enfrentarme con el Congreso, donde está la pluralidad. Me gusta o no lo que hace el Congreso, está la pluralidad. Eso no depende directamente del presidente. Eso es un consenso que se construyó, evidentemente, en ambas cámaras. Por eso salió la ley. ¿Y cómo queda entonces la voluntad popular ahí, presidente? De que yo voté por 4 años. Sí. Y ahora me extienden un año más. Entonces, usted puede enviar una ley y ampliar su periodo de mandato. Y ese es el peligro. Ese es el peligro, ahora que se crea una jurisprudencia que altera el mandato popular. Ya se dio en pandemia. Sí. Pero habría un justificativo, ¿verdad? Bueno, ya se dio en pandemia. Pero coincido contigo, yo no hubiese votado esa ley si era congresista, pero no voy a vetar una ley porque es de vuelta a enfrentarme a una mayoría. Yo los vetos utilizo en momentos extremos, cuando se tratan de cuestiones que yo considero que no, en defensa absoluta de la nación paraguaya, ¿verdad? Cuando cuestiones éticas o cuestiones de defensa de la institucionalidad de la República. Pero no podemos negar, hay muchos acuerdos. Yo no me puedo estar enfrentando con el Congreso toda la semana. Yo necesito mi presupuesto mañana, necesito que me saquen bien un presupuesto, que no me rompan mi presupuesto. Yo necesito conversar con la clase política. Y si la clase política en su mayoría, senadores y diputados, me dice, este es un proyecto de ley que queremos nosotros, no vaya a vetar porque te vamos a levantar el veto. Yo no quiero que me levanten el veto de los obreros de Itaipú, por ejemplo. Y si me levantan voy a tener que llevar a una inconstitucionalidad, ¿verdad? Yo no quiero, pero yo no puedo estar en permanente disputa con el Congreso de la Nación. O sea, tienen que ponerse un poco de repente en el lugar del presidente de la República, que tiene que administrar y tiene que convivir con los demás poderes del Estado de manera permanente, ¿verdad? Presidente, ellos están ahí afuera ahora, de las personas de quienes le habló Héctor. Sí. Usted había abierto la posibilidad de que ellos tengan un tratamiento, ¿verdad? ¿Cuál es eso? Y totalmente, yo quiero que haya una mesa y si hay alguna
la justificación tiene que salir de nuestro lado. Tiene que haber un expediente, se tienen que construir los expedientes tienen que ser serios, los reclamos tienen que ser razonables. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué Marito no va a querer reconocerle a alguien que realmente está haciendo un reclamo justo? ¿Por qué? ¿Por qué yo no le reconocería? Pero lo que yo no puedo es abrir una compuerta sin hacer una evaluación técnica seria y hacer un análisis jurídico que respalde, y eso se tiene que hacer dentro del ámbito de la Itaipú Binacional. De hecho, nosotros ya hicimos una mesa de trabajo y ellos migraron al Congreso, porque algunos congresistas, y lo voy a decir, a pesar de que se enojen conmigo, da gusto, ahí hay a lo mejor ¿cuánto? 1.800 votos, 2.000 votos, sí, 3.000 votos, ¿verdad? Que no me van a votar ahora a mí seguramente. ¿Por qué? Porque les conté la verdad que los otros no le contaron, ¿verdad? Y seguramente estarán enojados conmigo, pero yo les conté la verdad. Yo no les engañé, yo no les generé falsas expectativas y yo no les estafé, ¿verdad? Entonces, yo le digo la verdad y se pueden enojar conmigo, y yo le digo, el único camino que tiene no va a ser Marito solamente. Si viene otro presidente o candidato y les promete que le van a pagar los 900 millones de dólares, le van a mentir y yo no les voy a mentir. Pero el procedimiento es de otra manera. Se tiene que hacer una mesa de diálogo, se tiene que hacer una mesa de trabajo, tienen que haber reclamos documentados y razonables, y eso seguramente se va a estudiar al interior de la Itaipú Binacional. Y yo te voy a decir una cosa, hoy ya hay que esperar al nuevo presidente de Brasil también. ¿O vos crees que estas autoridades salientes de la Itaipú Binacional van a asumir algo tan importante como esto? No van a asumir. Acá ya tenemos que esperar la nueva autoridad de Brasil, que se incorporen los nuevos directores de Brasil, los nuevos miembros del Consejo de Brasil, y a lo mejor después vamos a tener que esperar la nueva autoridad del Paraguay también. Acordémonos que el año que viene ya vamos a estar en una carrera presidencial nacional, donde obviamente por respeto al que va a entrar como presidente de la República, un presidente no puede en el último año ir asumiendo compromisos que le va a dejar al siguiente mandato. Yo por lo menos no lo voy a hacer eso por respeto justamente al que va a tener la responsabilidad de conducir la nación paraguaya los próximos 5 años, sea quien sea del color quien sea la persona que sea. O sea, esta postura de la mesa de diálogo usted tiene, puede que evite el levantamiento del veto por parte del Congreso, uno, y segundo, presidente, ¿qué Paraguay debe esperar de Lula? No, yo creo que, mira, yo soy un defensor y creo que lo que pasó en la región nos tiene que servir a nosotros como ejemplo de las cosas que no hay que hacer. La contaminación ideológica de los procesos de integración le hizo mucho daño a la integración regional. Yo soy un fanático de la integración regional. Yo creo que el Mercosur tiene que tener su estrategia para venderse y aprovechar la potencialidad del Mercosur al mundo, ¿verdad? Yo creo que el hemisferio tiene que tener su estrategia. Nosotros producimos, como Paraguay, como Mercosur, vamos a hablar, producimos 1.500 millones, le podemos dar de alimentos a 1.500 millones de personas y somos 250 millones de personas. Tenemos aire, tenemos energía limpia y renovable, tenemos alimentos. O sea, el Mercosur tiene un enorme potencial. Y las relaciones son entre naciones, no entre presidentes. Los presidentes somos coyunturales y pasajeros. Entonces lo que yo trato de generar es la conciencia suficiente, porque por más de que Paraguay parezca un país chico, depende mucho de su autoridad. Yo le digo que hoy Paraguay tiene un fuerte protagonismo de liderazgo en la región. Y Paraguay es escuchado en la región. Y lo que hemos siempre propuesto nosotros es aprender de lo que ocurrió en el pasado, de la desintegración de UNASUR a consecuencia de procesos de intromisión, a consecuencia de contaminar ideológicamente los procesos de integración. Respetemos la voluntad popular y busquemos una alianza estratégica con la naturaleza de la complementariedad. Ese tiene que ser el objetivo, complementariedad. Tiene que ganar Brasil y tiene que ganar Paraguay. Nosotros no podemos sentarnos en una mesa y decirle nosotros te vamos a coger ahora, ¿verdad? O ustedes nos van a coger a nosotros. Presidente. Entonces yo creo que cualquier presidente, sea Lula o quien sea, Paraguay sí defiende un criterio sobre la naturaleza de la complementariedad en los procesos de integración, no puede tener problemas. Y si el presidente del Paraguay considera
que hay alguna decisión que es injusta para el Paraguay, tiene la posibilidad de defender la posición y tiene la obligación de defender los intereses de su país. Recordando un poco lo que dijo Nelson, hace 5 años usted nos visitó en Radio Concierto y salió triunfador. ¿Cree que estas elecciones, esta vez no nos visitó, nosotros le visitamos a usted? Le agradezco. ¿Cree que va a ganar? Sí, creo que vamos a ganar. Creo que vamos a tener de vuelta un triunfo importante. Yo creo que estamos creciendo mucho, los números se están acercando, yo no puedo negar, nosotros enfrentamos a una candidatura que estuvo instalada casi por 6 años. De repente, pues en la clase política y los formadores de opinión vivimos un microclima, pero la gente que está afuera, en el mercado, en la farmacia, en el comercio, no está en el microclima político, ¿verdad? Pero a medida que se acercan las elecciones, es como que la gente se vuelve más receptiva a el proceso que está viviendo un país, ¿verdad? Y con mucho respeto digo, pero con firmeza también, ¿verdad? Yo creo que el modelo Cartes es un peligro para la democracia paraguaya. No representa los intereses de la nación, representa los intereses de un grupo económico. Acá ustedes vivieron. ¿Cuántas tabacaleras habían antes de Cartes y ahora cuánto compró la mayoría? Ahora compró Samsung, ¿para qué? Para hacer lo mismo que hace con el cigarrillo, pasar al otro lado, pasar la electrónica, le va a sacar el trabajo a muchísima gente. Él tiene una visión monopólica del poder. Él utilizó el Estado paraguayo para fortalecer a su sector económico y para limpiar capital, ¿verdad? Y yo ni siquiera es conocido esto, no es algo que dice Marito, el mayor contrabandista de cigarrillo de la región es Horacio Cartes, y él tiene que lavar ese dinero, y con eso lava con Enex, con su cemento, con su banco, con Don Vito, ahora con Samsung. O sea, él tuvo un crecimiento y metió plata, y él necesita que el Estado esté al servicio de sus intereses, el Banco de Fomento, Ceprelat que esté con los ojos vendados, en fin. Yo no creo que nos merezcamos ese país, ¿verdad? Y hay que ver lo que hizo 5 años y lo que hicimos nosotros con pandemia y compararlo. ¿Eso quiere decir que no va a haber el abrazo republicano? No, yo creo que el partido está muy por encima de Marito y de Cartes. El que cree que es dueño del partido, yo no me siento dueño del partido, ¿verdad? El partido tiene una historia, el partido tiene una fuerza propia, tiene una dinámica propia. Obviamente los líderes momentáneos cumplen un rol, ¿verdad? Pero el partido yo creo que se va a unir. Yo tengo esperanza. Ahora, que vos me digas que yo me voy a estar en un palco con Cartes, no. Yo tengo una visión diferente de lo que para mí tiene que ser el servicio público, ¿verdad? Yo no comparto sus ideas, su conducta. Creo que trató de desestabilizar mi gobierno desde el día 1. Rompió todos los principios de convivencia democrática, que se intentó buscar su reelección. Imagínense lo que estamos viviendo en este tiempo en su gobierno. Estaba quemado el Congreso, un joven asesinado, compró medios de comunicación, violando el espíritu de la Constitución y buscando el atajo de poner a nombre de su hermana casi 60% de los medios de comunicación que usa para difamar a sus detractores políticos. O sea, es un hombre nefasto que quiere el control total, tiene subordinado, le paga sobresueldo a más de 60 diputados, colorados y de la oposición. Se dice, no puedo comprobar, porque si hubiese tenido comprobación, le hubiese demandado por soborno y por chantaje y por soborno a un poder del Estado, ¿verdad? Con eso controla la fiscalía. O sea, Paraguay bien se merece algo así. Y que nosotros le proponemos al mejor ministro de Obra Pública de la historia del Paraguay contra el secretario del mayor contrabandista que tiene la región. No creo que el Paraguay retroceda y elija esto porque tenemos memoria corta y porque estamos enojados por la pandemia y por esto lo otro. No sé, yo tengo mucha esperanza y fe en nuestro pueblo, ¿verdad? Yo creo que nuestro pueblo es un pueblo que va a saber discernir y va a saber ir a elegir, ¿verdad? Y les digo a todos, el que esté enojado con Marito, no le culpa a pobre Arnoldo Vins. Arnoldo Vins fue un gran ministro y fue un gran burócrata público. Fue el mejor, y su gestión habla, no solamente en obras públicas, llevó adelante cuántos pabellones de contingencia construyó el Ministerio de Obras Públicas, cuántas camas hicimos a través de trabajo conjunto. Un hombre honesto, íntegro, trabajador, de familia. Si están enojados con Marito, no me voten a mí para presidente del partido.
pero no le llevemos a la nación paraguaya de vuelta a este caos institucional y llevar adelante un proyecto económico que no tiene nada que ver con el coloradismo, no tiene nada que ver con la república. Este es un proyecto político que lo que busca es subordinar los poderes del Estado para limpiar capitales capitales ilegítimos, de negocios ilegítimos, ¿verdad? Entonces, no sé, si votamos esto, hermano querido, yo igual voy a estar en la lucha enfrente, voy a estar en contra de este modelo, hoy como presidente demócrata. Yo no soy un presidente poderoso, yo soy un presidente demócrata que hace que respeto las instituciones. El poderoso está en el otro lado. Yo no soy poderoso ni siquiera siendo presidente porque soy un convencido demócrata, pero sí defiendo con pasión mis ideales y yo estoy convencido de que hemos avanzado por el camino correcto, fortalecer la institucionalidad, construir una conciencia democrática, respetar las instituciones, respetar la pluralidad del pensamiento. Nunca le ataqué a nadie, me dijeron de todo, nunca le demandé a la prensa, nunca esto, lo otro, nada. Respeto la convivencia democrática, creo en la democracia y en la libertad y creo que hay que profundizar con los errores que tiene la democracia, con los errores que tengo como presidente, con los errores que tuvimos en nuestra gestión como toda obra humana, ¿verdad? Pero el modelo republicano se tiene que profundizar en el Paraguay y Cartes no representa un modelo democrático, no representa un modelo republicano, no representa la defensa de los intereses de una nación, representa subordinar toda la nación a los intereses económicos de un grupo que creció de 30 a 70 empresas siendo presidente de la República, de 40.000 a 160.000 o a 140.000 cabezas y que compró la mitad del Paraguay y con 5 años más va a comprar todo lo que queda. Menos a vos y a mí a lo mejor. Después muy pocos se van a quedar sin... Estamos todos de alquiler. Hasta alquiler podemos llegar. Sí. Presidente, ¿qué quiso hacer y no pudo hacer y por qué no pudo hacer? Mucho, Héctor. Claro que quisimos hacer muchos más, ¿verdad? Yo quería, obviamente, más obra, más inversión en salud. Imagínate vos la cuenca acá, el agua de Ciudad del Este. Hoy vamos a habilitar una planta con ESAP. En ESAP también, nosotros invertimos en la ESAP más que ningún otro gobierno de la era democrática. Stroessner ahí me gana, ¿verdad? Pero después no me gana ningún otro presidente de la era. 212.000 metros cúbicos por día de generación de agua potable hizo nuestro gobierno. Cartes hizo 40.000. O sea, en todo lo que le mire, en título de tierra, ya hicimos más de 5.700 títulos de tierra, ellos hicieron 3.000. O sea, en todo, porque ellos pues dicen inútil, el país no tiene rumbo, desastre con Marito, pero desastre con Marito pues le ganó en todas las áreas. Entonces, si soy desastre y por nada, pues acepto ser desastre, pero ellos fueron más desastres que yo porque le gané en todito, ¿verdad? Entonces, digo, y muchas cosas, por ejemplo, acá tenemos la cuenca del Mondavi, ¿verdad? Que pasó ahora al Senado, están diputados. Ese préstamo va a permitir solucionar para siempre el problema de agua de Ciudad del Este. ¿Por qué no se hizo antes? Porque dice, hay problemas esto. Sí, pero Marito no heredó un país perfecto que se destruyó. Marito heredó un país con enormes brechas. Y lo que yo quiero hacer es acortar la brecha, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? En todas las áreas. Pero mucho, esta obra creo que hace rato se hubiese empezado. Yo te digo una cosa, 2 años y medio redireccionamos todo nuestro esfuerzo para enfrentar la pandemia, hay que entender eso. O sea, todo esto hicimos, pero 2 años prácticamente nos dedicamos a la pandemia, ¿verdad? Nosotros somos, con el programa Pipibó, somos el único país en el mundo que redujo la extrema pobreza en plena pandemia, el único en el mundo, que pudimos meter un programa de contención social y pudimos sacar de vuelta el programa de contención social sin generar una crisis social, ¿verdad? Y no destruir la cultura productiva y de trabajo que es la riqueza que tiene un país. Y no o sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Obviamente uno quiere hacer mucho más, ¿verdad? Pero quiero fortalecer más las fuerzas públicas. Nosotros necesitamos 60.000 policías, tenemos 25.000, necesitamos más tecnología. Ahora vamos a terminar de comprar radares para nuestros escáneres para nuestros puertos. Cartes compró 1, Nicanor 2, nosotros vamos a comprar 10 escáneres para nuestros puertos para luchar contra el crimen organizado. A mí me preocupa, la nación paraguaya tiene todo para salir adelante. Nosotros tenemos que luchar contra la corrupción, contra la fortaleza institucional, que el Poder Judicial funcione bien y que ellos sean los rectores de generar igualdad y justicia en el Paraguay.
que no se subordinen a nadie. Un miembro de la Corte Suprema ni hasta los 75 años tiene estabilidad. ¿A quién lo que tiene que rendir cuenta? ¿A quién le tiene que rendir cuenta si no da a la nación paraguaya y buscar hacer justicia? Una fiscalía general que funcione, que no esté subordinado ni a Cartes, ni a Marito, ni a ABC, ni a Héctor Berín, que haga su trabajo y que genere credibilidad de igualdad y justicia en el Paraguay. Porque la corrupción es la consecuencia de la impunidad. Yo no puedo meterle, mucha gente le dice, Marito, ¿por qué no le metes preso? Yo no puedo meter preso a nadie. Eso es un trabajo que tiene que hacerse la fiscalía y después la justicia. O sea, y eso es lo que yo traté de generar en este tiempo. Construir una conciencia democrática, entendiendo que yo voy a ser mucho más tiempo un ciudadano común que presidente de la República y que mi paso por el poder sirva para construir garantías para mí y para cualquier otro individuo, que yo puedo cobijarme bajo las instituciones del Estado y no tener que tener un padrino, no tener que buscar un camino diferente al estar cobijado bajo el funcionamiento adecuado de las instituciones. Parece un valor intangible, como te dije al comienzo, pero eso es lo mínimo que tenemos que tener en la democracia: que funcione la justicia, que funcione la fiscalía, que funcione el Congreso, que funcione las instituciones, y nosotros cobijarnos bajo eso como ciudadanos comunes, que yo voy a hacer dentro de 6-7 meses otra vez. ¿Y cómo crees que te percibe la gente? Desde eso que estás hablando, presidente. Y dos cosas. Yo cuando salgo, Héctor, te tengo que decir, yo recibo, a mí la gente me recibe muy afectuosamente. Y vos sabés que yo nunca paré. Yo a Alto Paraná ya vine más de 20 veces como presidente, ¿verdad? Y así en cada departamento. Yo siempre siento el afecto y el reconocimiento de la gente. Y miro las encuestas y digo, bueno, la mitad del Paraguay no me quiere, ¿verdad? Pero yo salgo y puedo caminar tranquilo, porque por sobre todo me he dedicado estos años a servir a mi nación. Muchos me dicen, ¿te hubiese gustado ser presidente en un momento más fácil? Yo digo, no, pues yo acepto lo que Dios me puso en el camino, y para mí fue un gran honor ser el guía de la nación paraguaya en uno de los momentos más difíciles de la historia. Y la historia me va a juzgar. La historia se va a escribir, no hoy, por mis detractores, no hoy desde el odio, desde el rencor, desde la envidia. Mañana se va a escribir la historia. Y nosotros construimos una gran historia. No solo el presidente, el Paraguay en este tiempo, el Paraguay unido, que fue mayoría. El Paraguay unido que hizo ollas populares, el Paraguay unido que respetó los protocolos sanitarios, el Paraguay unido que trabajó, que se recuperó económicamente, que mantuvo los empleos en tiempos difíciles. El Paraguay unido que le dio un ejemplo al mundo. Nosotros somos reconocidos en el mundo por la estabilidad del Paraguay, por lo que hizo el Paraguay en pandemia, por la estabilidad económica, por el crecimiento del Paraguay. O sea, el mundo nos reconoce, pero entre nosotros no nos reconocemos. Y es normal, porque es una sociedad también construida un poco desde los sentimientos, ¿verdad? Pero yo estoy tranquilo, estoy satisfecho. Creo que podíamos haber hecho mucho más, como todos, pero estoy satisfecho porque, reitero, ¿verdad? Lo que te puedo decir a vos y a la gente que nos escucha es que me he dedicado sola y exclusivamente, día y noche, a trabajar por la nación paraguaya, a enfrentar todo lo que me tocó. Pandemia, incendio, crisis económica, crisis regional, 2 juicios políticos. Yo me dediqué a la nación paraguaya, mi querido Héctor, ¿verdad? Y yo estoy satisfecho y estoy en paz conmigo mismo, ¿verdad? Y bueno, eso para mí es lo que vale, al fin y al cabo. Presidente, le agradecemos por estar. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Y si Dios quiere, nos vemos pronto y vamos a tener una gira importante. Vamos a inaugurar una subestación en Santa Rita de la Ande, que le va a permitir también fortalecer todo el sector industrial ahí. Una USF, Unidad de la Salud de la Familia, 300 ya hicimos, ¿verdad? Que son un poco los pequeños hospitales para los barrios, para la gente más vulnerable, y eso también sirve de un proceso pedagógico a través de los visitadores, ¿verdad? Que es medicina preventiva, ¿verdad? Por eso le preguntamos hace rato si el Alto Paraná, y Héctor le preguntó finalmente, ¿verdad? Si el Alto Paraná le reconoce eso, ¿verdad? Vamos a ver 18. Usted había perdido acá, ¿verdad? En el 2017. Perdí las generales. Las generales. La interna gané por más de 20.000 votos. Bueno. Y las generales, algunos estaban enojados todavía conmigo. Gracias, presidente.